Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy tocaré el tema de convenio de doble imposición entre Perú y Bolivia. El trabajo es presentado por Luis Alberto Calla Apaz. En la introducción, desde el punto de vista económico, la doble tributación agrega un sobrecosto a las operaciones internacionales. En este sentido, la doble tributación rompe la neutralidad por el principio que se le exige a la tributación con el objetivo de que el factor tributario no distorsione las decisiones que los agentes económicos tomarían en un mercado abierto. Los convenios para evitar la doble tributación son instrumentos internacionales mediante los cuales los estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias, actividades o patrimonios, y acuerdan que solo uno de dichos estados cobre el impuesto, o en todo caso, que se realice una imposición compartida, en cuyo caso se acuerda un método para evitar la doble tributación. Los CDIs son tratados internacionales firmados entre estados cuya finalidad consiste en evitar que una persona natural o jurídica residente en uno de los estados se vea afectado por una doble imposición internacional, por impuesto a la renta o impuestos al patrimonio, como consecuencia de su inversión o relación comercial con otro estado. Un factor crítico de la competitividad es el componente tributario que recae sobre las operaciones de comercio internacional y más concretamente el fenómeno de la doble tributación internacional. La Comunidad Andina, su abreviatura es CAN, es un mecanismo de integración subregional creado mediante Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y cooperación económica y social. Nuestro país realizó un CDI con Bolivia a través del CAN. También están incluidos Colombia y Ecuador. Los países asociados son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Los países observadores son España, México, Panamá y Venezuela. Los convenios de doble tributación que tiene vigentes Bolivia son con los siguientes países: Argentina, Alemania, la Comunidad Andina de Naciones, en el que está Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, España, Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Suecia. En el impuesto a la renta en Bolivia, el régimen tributario boliviano se encuentra regido por el principio de fuente, que implica que todas las rentas que se consideren de fuente boliviana se encuentran sujetas en Bolivia. Estas rentas serán gravadas por el impuesto a las utilidades de las empresas, la cual grava la utilidad neta de las empresas de las ganancias obtenidas resultante de los estados financieros. La alícuota del impuesto es del 25% aplicable sobre la utilidad neta imponible en un impuesto anual. Las sociedades no residentes están sujetas a tributación solamente por sus rentas de fuente boliviana. En el pago de dividendo a sociedades no residentes, el tipo de retención es del 25% y se aplica solamente sobre el 50% del importe de los dividendos. De ello resulta un tipo de retención efectivo del 12,5%. Para los intereses y royalties, se aplica igualmente un tipo de retención del 25% y un tipo efectivo del 12,5%, siempre a salvo de lo dispuesto en los convenios de doble imposición. En las prestaciones de servicios técnicos y consultoría, la renta obtenida solo estará gravada en el país donde se produce el beneficio. Se presume que el beneficio se produce en un país donde se registra el gasto. Usualmente es el país de destino del servicio exportado. La decisión 578 del CAN, en el artículo primero de la decisión 578, establece que esta es aplicable a las personas domiciliarias en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y que tiene por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. Asimismo, el artículo 3 de la referida decisión
dispone que independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que estuvieran solo serán gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan una fuente productora. Salvo los casos de excepción previstos en la propia decisión, agrega que tanto los demás países miembros que de conformidad con su legislación interna se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas para los efectos de las correspondientes determinaciones del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. Por su parte, el primer párrafo del artículo 6 de la mencionada decisión señala que los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables por el país miembro donde se hubiesen efectuado. No obstante, el artículo 14 de la referida decisión establece que las rentas obtenidas por las empresas de servicios profesionales, de asistencia técnica y consultoría serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba de lo contrario, se presume que en el lugar donde se presume el beneficio es aquel en donde se imputa y registra el correspondiente gasto. Al respecto, esta administración tributaria ha señalado que de acuerdo a la decisión 578 de las rentas obtenidas de una empresa por la prestación de servicios profesionales de consultoría, tributan en el país miembro donde se producen los beneficios de dicho servicio. También se debe añadir que, en principio, se presume que este es aquel en la cual se imputa y registra el correspondiente gasto, salvo que se pruebe lo contrario. Los demás países miembros que, conforme a su legislación interna, consideran gravadas las referidas rentas, considerarán esta como exonerada. Seguidamente pasaremos a un ejercicio práctico, en el cual se muestra dos cuadros. En el primero está Perú y en el segundo Bolivia. Se muestra el impuesto a la renta, que en el Perú es el 29,5% y en Bolivia es el 25%. La tasa de retención no domiciliarios, que en el Perú es 4,99 y en Bolivia 12,5. Y la tasa de retención con convenio. Se hace un ejercicio práctico en el que se desarrolla, por ejemplo, los ingresos como domiciliario y como no domiciliario, el total, los gastos y la utilidad y lo que genera un impuesto a la renta. Ahora, sin convenio se paga dos montos, uno en el país donde está, en el país donde se paga, y otro en el país extranjero donde está, y suma un monto de 22.700 en el caso de Perú y 16.996 en el caso de Bolivia. Seguidamente hacemos otro ejemplo en el cual se hace con convenio. En el caso de se aporta el monto solamente en el domiciliado, no en el no domiciliario, en el que se genera el total, el gasto, la utilidad y el impuesto a la renta. Y con convenio, en su país paga 5.900 en el caso de Perú y en el caso de Bolivia 5.000. En el extranjero paga 5.000 y en Bolivia paga 1.996. Haciendo una comparación entre los dos, en el de convenio y sin convenio, claramente se nota la diferencia cuando existe el convenio, que tiene una variación del 52% en el caso de que es para Perú y 59% en el caso de que es para Bolivia, dando un porcentaje de pago muy bajo, ¿no? Por ejemplo, de lo que deberíamos pagar nosotros en total un monto relativamente alto, tenemos un ahorro del 52% en el Perú y 59% en el Bolivia. Es muy conveniente por eso esos tratados de el CDI. Posteriormente pasaremos a las conclusiones, en el cual nos señala que en el marco del CAN debería presentarse mayor atención a las situaciones en las que los estados expresen interpretaciones distintas, con especial énfasis en los conflictos de aplicación entre los artículos 14, que son beneficios empresariales por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, y el artículo 6, que son beneficios empresariales, en el cual hay falta esclarecer bastante. Esas leyes son muy amplias, no son específicas. También los CDIs brindan opiniones de ahorros tributarios mediante la eliminación de la doble tributación.
Los casos analizados para las empresas de los call center y consultoría de software son ejemplos de la forma en que se pueden ser utilizados los CDIs para hacer más eficiente la salida al mercado peruano de las empresas peruanas y también bolivianas de servicios. Son entonces los convenios para evitar la doble imposición una medida que genera confianza en el inversionista y la oportunidad para los países involucrados de desarrollar la economía y generar nuevos esquemas de negocio, lo que constituye un desafío para el Perú. Apoyar todos los tratados comerciales con ventajas tributarias para evitar la fuga de capitales y lo que es más importante también, lo que pasa mucho en el Perú, ¿no? La evasión de impuestos de nosotros, del país. Muchas gracias, profesor y compañeros. Ha sido un gusto.